Elegido, 7 segundos. Eso fue lo que duró el silencio de Dios. No el silencio cómodo del descanso, no el silencio distante que sentiste durante oraciones sin respuesta. Este fue el silencio de la imposibilidad, cuando la voz que habló galaxias a la existencia intentó formar una palabra y no pudo. Miguel estaba allí a 1 metro del trono, y por primera vez en la eternidad no supo qué hacer, porque Dios no estaba en silencio por enojo, estaba en silencio por reconocimiento. Vio algo en ti, en tu actitud en ese momento en que estabas en lo más bajo, y aún así te negaste a caer algo que nunca había visto antes, ni en ángeles, ni en profetas, ni siquiera en sí mismo. Y esto es lo que está reescribiendo los protocolos del cielo. No fue tu fuerza lo que lo dejó sin palabras, fue tu debilidad. Un tipo específico de debilidad que acaba de redefinir el poder. Miguel ha estado analizando ese lapso de 7 segundos desde entonces. Y cada vez que revisa las imágenes de lo que hiciste, descubre algo nuevo, algo que lo hace apretar su espada con más fuerza. No para luchar, sino para sostenerse ante lo que está presenciando. Y antes de mostrarte lo que el cielo vio, necesitas entender a la persona que crees que eres. Esa no es la persona por la que Dios guardó silencio. Hay otro tú, un tú más verdadero, uno que ni siquiera tú ves del todo todavía, pero el cielo sí. Y ese es el tú que estamos a punto de descubrir. La fuerza que te trajo a este mensaje ahora mismo no fue aleatoria, no fue casualidad. Hay una investigación divina en curso y tú eres el sujeto, pero no de la manera que imaginas. No estás siendo juzgado, estás siendo estudiado. Y lo que el cielo está descubriendo sobre ti está reescribiendo cosas que creíamos resueltas. Suscríbete para alinearte con miles de almas despiertas que están descubriendo lo que el cielo ya sabe sobre ellas. Dale me gusta a este mensaje si tu espíritu está confirmando algo que sentías, pero no podías nombrar, y comenta testigo presente si estás listo para ver las imágenes de lo que Dios vio, porque esto no es solo información, esto es evidencia. Ahora, antes de seguir, necesito que te quedes conmigo hasta el final de este mensaje, porque voy a mostrarte 3 cosas que el cielo no quiere que pases por alto. Primero, el desglose forense, exacto de lo que hiciste que hizo que Dios se detuviera cuadro por cuadro tal como lo analizó Miguel. Segundo, las 3 perspectivas que necesitas para entender este momento, la tuya, la de Dios y la de Miguel, porque un solo ángulo no es suficiente. Y tercero, el protocolo práctico que el cielo está enseñando ahora, basándose en lo que tú hiciste, no en teoría. Pasos reales que puedes aplicar. Esto no es motivación, esto es investigación, y al final tendrás acceso a tu propio expediente. Déjame explicarte a qué me refiero con investigación. Cuando Dios se detiene, la creación se detiene. Solo ha ocurrido unas pocas veces en toda la historia, y cada vez el cielo abre lo que llaman un protocolo de pausa divina. No es un protocolo de juicio, es un protocolo de análisis. Porque cuando el Todopoderoso se detiene a mitad de una acción, significa que algo ocurrió que rompió el patrón, algo inesperado, algo que requiere examen. Y esto es lo que necesitas entender sobre este silencio. Este lapso de 7 segundos no estaba vacío. El silencio en el cielo nunca está vacío. Estaba lleno, lleno de repeticiones, lleno de análisis, lleno de ángeles conteniendo la respiración, porque nunca habían visto algo así. Gabriel miró a Miguel. Miguel miró a Dios. Y los ojos de Dios nunca se apartaron de ti. Ahora vamos a examinar este momento desde 3 ángulos, 3 perspectivas. Porque esto es lo que he aprendido: si solo ves tu vida desde tu perspectiva, siempre subestimarás lo que estás haciendo. Necesitas la perspectiva de Dios para ver la magnitud. Y necesitas la perspectiva de Miguel para ver la estrategia. 3 testigos, 3 ángulos, una verdad. Pero tenemos que empezar con tu perspectiva porque tú estabas allí. Lo sentiste. Incluso si no lo recuerdas con claridad, y la mayoría no lo hace porque el trauma tiende a borrar los detalles, tú estabas allí. Así que déjame llevarte de vuelta no a tu momento más fuerte, sino al más roto, el momento al que todos los demás le pusieron un nombre. Capa 1, ¿cómo lo llamaron ellos? Tus padres lo llamaron difícil. Tus amigos lo llamaron terco. Tus compañeros de trabajo lo llamaron intenso. Tal vez tu ex lo llamó demasiado. Y cada una de esas palabras cayó sobre ti como una piedra. ¿Recuerdas exactamente dónde estabas la primera vez que lo escuchaste?
Tal vez estabas sentado en la mesa de la cocina. Tal vez estabas en el coche después de la iglesia. Tal vez estabas en un pasillo del trabajo. Pero recuerdas el momento exacto en que alguien te miró y dijo, eres demasiado. Tienes que bajarle. Y esto es lo que ocurrió en tu cuerpo. Y quiero que notes si te resulta familiar. Tu mandíbula se tensó apenas medio segundo cuando tus muelas traseras se apretaron. Lo sentiste en las sienes. Tus hombros no se bajaron como los de la mayoría cuando los corrigen. Tus hombros se mantuvieron firmes, incluso se elevaron una fracción de centímetro. Ese detalle fue el que el cielo notó. La mayoría de las personas bajan los hombros cuando les dicen que están equivocados. Los tuyos no. Se bloquearon. Capa 2, lo que creíste sobre ti mismo. Y esta capa es más difícil porque nunca la has dicho en voz alta. Pero en la intimidad de tu mente tarde en la noche, cuando no podías dormir, lo pensaste. Tal vez yo soy el problema. Tal vez si fuera más suave, más fácil, más complaciente, entonces me amarían. Tal vez mi fuerza no es fuerza en absoluto. Tal vez solo es daño al que llamo resiliencia. Tal vez no soy elegido. Tal vez solo estoy roto y lo llamo especial. ¿Sientes esa opresión en la garganta ahora mismo? Eso es reconocimiento. Tu cuerpo recuerda estos pensamientos antes de que tu mente quiera admitirlos. Has cargado con esto. El miedo de que tu actitud, aquello que te mantuvo de pie, sea también lo que te ha mantenido solo. Ahora aquí es donde la mayoría de los mensajes dirían, no estás roto, estás bendecido, Dios está orgulloso de ti, pasaste la prueba. Pero eso no fue lo que ocurrió en el cielo. Y necesito que escuches esto con atención porque aquí es donde todo cambia. Tú piensas que Dios se quedó sin palabras porque estaba impresionado. Piensas que esta es una de esas historias bíblicas donde el siervo fiel es recompensado. Como Abraham ofreciendo a Isaac y Dios diciendo, ahora sé que me temes. Como Job permaneciendo fiel y Dios restaurándolo al doble. Como David derrotando a Goliat y todos celebrando. Piensas que Dios se detuvo porque estaba a punto de decir, bien hecho, buen y fiel siervo. Estoy orgulloso de ti. Déjame mostrarte el patrón. Cada vez que Dios cambia el nombre de alguien en las Escrituras, es porque hizo algo que reveló quién era realmente. Abraham se convirtió en Abraham, padre de muchas naciones, después de creer una promesa imposible. Jacob se convirtió en Israel, el que lucha con Dios, después de luchar literalmente con un ser divino, y no soltarlo. Simón se convirtió en Pedro la Roca después de declarar que Jesús era el Mesías. Saulo se convirtió en Pablo tras una transformación total en el camino a Damasco. El patrón es claro. Sorpresa más reconocimiento divino equivale a un nuevo nombre. Dios renombra a las personas cuando lo sorprenden, cuando le muestran algo que no había visto del todo antes. Y ese patrón está ocurriendo de nuevo ahora mismo contigo. Pero aquí está el giro. Dios no dijo que estaba orgulloso. No dijo bien hecho. Dijo algo que nunca antes se había registrado en los archivos del cielo. Dijo, necesito ver eso otra vez. Hizo que los ángeles repitieran tu momento. No una vez, 7 veces preguntó Miguel después de la cuarta repetición. Señor mío, ¿por qué estamos viendo esto otra vez? Y la respuesta de Dios sacudió la sala del trono. Dijo, porque estoy tratando de entender cómo hicieron algo que nunca les enseñé a hacer. Dios no se quedó sin palabras porque estuviera impresionado. Dios se quedó sin palabras porque estaba aprendiendo. Hay un tipo de fuerza que ni siquiera el Todopoderoso puede crear por mandato. Tiene que forjarse, tiene que descubrirse. Y tú acabas de forjar algo que requirió que el propio Dios se detuviera a estudiarlo, no para juzgarlo, sino para aprender de ello. Hiciste algo sin intervención divina. Creaste poder de la nada. Y crear de la nada se supone que es su trabajo. Pero aún no hemos terminado con tu perspectiva, porque quedan 2 capas más. Y estas son las que has estado ocultando incluso de ti mismo. Capa 3. La verdad oculta el pensamiento que nunca has dicho en voz alta, porque si lo hicieras se volvería real. Y aquí está. Y necesito que seas honesto sobre si esto resuena contigo. ¿Y si no soy fuerte? ¿Y si solo estoy dañado? ¿Y si esto no es resiliencia en absoluto? ¿Y si estoy llamando armadura a mi tejido cicatrizado? ¿Y si estoy renombrando mi trauma como testimonio cuando en realidad solo estoy roto? Lo has pensado, ¿verdad? Tal vez no con estas palabras exactas, pero tarde en la noche cuando no puedes dormir.
Cuando miras el techo en la oscuridad, te has preguntado, ¿estoy sanando o solo me estoy endureciendo? ¿Esto es fuerza o solo autoprotección que ha ido demasiado lejos? ¿Y si todos los que me llamaron difícil tenían razón y yo he sido demasiado terco para admitirlo? Déjame llevarte a algunos momentos específicos. Estabas sentado una vez en tu habitación de la infancia. Tal vez eras adolescente, tal vez más joven, y escuchaste a tus padres decirle a alguien por teléfono. No sabían que podías oírlos. Dijeron, no sé qué hacer con él, ella. Es tan difícil. Y algo en tu pecho se quebró. No roto agrietado como la primera fisura en el hielo antes de que se haga pedazos. ¿Recuerdas ese crujido? O tal vez fue en una relación. Estabas sentado frente a alguien a quien amabas y dijo, eres agotador, amarte es agotador. Y sentiste cómo se te cerraba la garganta, no por ganas de llorar, sino por tragarte la respuesta que querías dar, porque sabías que si abrías la boca, todo lo que habías estado conteniendo saldría de golpe. Así que te quedaste en silencio, y ese silencio se sintió como una prueba de que tenían razón. O tal vez fue en el trabajo de pie en un pasillo. Tu jefe te apartó y te dijo, necesitas ser más jugador de equipo. Eres demasiado independiente, demasiado fuerte de carácter. Y tus hombros, eso de lo que te hablé antes, volvieron a bloquearse. Pero esta vez sentiste algo más. Vergüenza. Porque empezaste a creerlo. Tal vez tu fortaleza era un problema. Tal vez eras demasiado. Y aquí está el pensamiento que hay debajo de todos esos momentos, el que ha ido creciendo como una sombra. ¿Y si mi actitud no es un don? ¿Y si solo es ira no procesada? ¿Y si no soy un guerrero? ¿Y si solo estoy herido y lo llamo batalla? ¿Y si Dios no está en silencio porque está sin palabras? ¿Y si está en silencio porque está decepcionado? Sientes ahora esa presión en la garganta, esa constricción justo encima de la clavícula. Eso es tu cuerpo reconociendo una verdad. No la verdad absoluta, pero una verdad. La verdad que has estado cargando. Y esto es lo que necesito que entiendas. Ese miedo que acabas de sentir no es evidencia de que estés equivocado. Es evidencia de que eres honesto. La mayoría de las personas nunca llegan a la capa 3. Se quedan en la superficie. Defienden su fortaleza sin cuestionarla jamás. Pero tú no. Tú la has cuestionado. Has sido lo suficientemente valiente como para preguntarte, ¿y si no soy quien creo que soy? Y ese cuestionamiento, esa disposición a dudar de ti mismo, es exactamente lo que hizo que Dios se detuviera. Porque esto es lo que el cielo sabe y tú no. Solo los verdaderamente fuertes pueden permitirse cuestionar su propia fortaleza. Los débiles se defienden, los fuertes examinan. Y tú te has examinado con un nivel de honestidad brutal que la mayoría no podría soportar. Pero aquí es donde se pone difícil y no voy a suavizarlo. Hay una parte de ti que tiene miedo de que si sueltas esta actitud, si dejas de ser difícil, de ser terco, de ser demasiado, entonces desaparecerás. Te volverás invisible porque esta actitud es lo único que te ha mantenido visible, lo único que te ha hecho importar. Y si te ablandas, si cedes, si te conviertes en lo que todos dicen que deberías ser, entonces simplemente te mezclarás con los demás. Y mezclarse se siente como morir. ¿Tengo razón? Ese miedo justo ahí es la capa más oscura, la que dice, mi actitud es lo único que me mantiene con vida. Sin ella no soy nada. Esa es la mentira que has estado creyendo, y es hora de nombrarla en voz alta, al menos en tu mente ahora mismo. Quiero que digas esta frase, he tenido miedo de que mi fortaleza sea lo único valioso que hay en mí. Dila otra vez. He tenido miedo de que mi fortaleza sea lo único valioso que hay en mí. Ahora siente lo que ocurre en tu pecho cuando lo admites. Hay una liberación, ¿verdad? No es alivio todavía, pero sí reconocimiento. Acabas de nombrar la sombra, y nombrar es el primer paso hacia la libertad, porque aquí viene la capa 4, y esta es la que lo cambia todo. ¿Cómo llama Dios a tu actitud? El nombre divino. No el nombre humano. No difícil, no terco, no demasiado. El nombre que usa el cielo. En el Salmo 139, David escribe, Tú me has examinado, Señor, y me conoces. Esa palabra examinado en hebreo es chakar, y no significa una mirada casual. Significa una investigación forense. El tipo de examen que hace un detective en una escena del crimen, observando cada detalle, cada ángulo, cada prueba. Dios no te observa, Dios te investiga,
Te examina como un joyero examina un diamante bajo una lupa, buscando facetas, refracciones, la manera en que la luz se abre paso. Y cuando Dios realizó su investigación forense de tu actitud, cuando examinó cada momento, cada decisión, cada vez que te negaste a quebrarte, llegó a una conclusión. Y le dio un nombre a tu actitud. No el nombre que usan los humanos, sino el que usa el cielo. Dios la llama inamovible en la verdad. No inamovible por terquedad, no inamovible por orgullo, sino inamovible en la verdad. Porque cada vez que has mantenido tu posición, ha sido porque sabías que algo era verdadero y te negaste a fingir que no lo era. Cada vez que te llamaron difícil, fue porque no aceptaste una mentira solo para mantener la paz. Cada vez que te llamaron demasiado, fue porque te negaste a encogerte para encajar en la idea pequeña que otros tenían de quién deberías ser. Tu actitud no es daño, es discernimiento. Tu actitud no es trauma, es fortaleza anclada en la verdad. Lo que los humanos llaman difícil, Dios lo llama selectivamente comprometido. Lo que los humanos llaman terco, Dios lo llama arraigado. Lo que los humanos llaman demasiado, Dios lo llama sin diluir. Y la razón por la que Dios se quedó sin palabras cuando vio tu actitud en acción es porque se vio a sí mismo reflejado en ella. Vio su propia naturaleza de vuelta. Porque Dios es inamovible en la verdad. Dios es selectivamente comprometido. Dios no se diluye. Y cuando te vio encarnando esas mismas cualidades, sin siquiera saberlo, sin siquiera intentarlo, lo detuvo a mitad del aliento. No te convertiste en esto. Siempre has sido esto. Solo lo olvidaste. Todos a tu alrededor te dijeron que era un defecto y empezaste a creerles. Pero Dios nunca lo olvidó. Ha estado esperando a que tú lo recuerdes. Y ese momento, el momento en que mantuviste tu posición, a pesar de no tener nada más, fue el momento en que recordaste. Aunque no supieras que estabas recordando, no puedes ver desde tu ángulo lo que lo hizo tan poderoso. Estás dentro de ello. Sentiste el miedo. Sentiste el temblor. Sentiste que apenas te sostenías. Para entender la magnitud necesitamos cambiar de perspectiva. Necesitamos verlo como Dios lo vio. Imagina la sala del trono. Y sé que no puedes imaginarla realmente. Ningún ser humano puede, pero inténtalo. Hay una luz que no proviene de ninguna fuente. Un sonido que no nace de instrumentos. Una presencia que llena el espacio sin ocuparlo. Dios está allí. Y ni siquiera la palabra está lo describe bien. Rodeado de seres que existen solo para adorar. Serafines, querubines, arcángeles, 24 ancianos. La sala del trono nunca está en silencio. Siempre hay música, siempre hay proclamaciones, siempre hay movimiento. Pero en ese momento, tu momento, ocurrió algo que silenció todo. La voz de Dios es el fundamento de esa sala. Su voz es lo que mantiene unida a la creación. Colosenses dice, en Él todas las cosas subsisten. Su voz no es solo sonido, es estructura, es el código que ejecuta la realidad. Cuando Él habla, las cosas no solo escuchan, obedecen. Las montañas se mueven, los mares se abren. Lo muerto vive. Su voz nunca ha fallado, ni una sola vez. No cuando habló y la luz existió. No cuando llamó al diluvio. No cuando susurró a los profetas en cuevas. Su voz es absoluta. Hasta hace 7 segundos. Gabriel fue el primero en notarlo. La boca de Dios estaba abierta, preparándose para hablar. El sonido se estaba formando en su garganta, pero no salió nada. Nada. Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par. Miró a Miguel. Miguel llevó la mano a su espada no para desenvainarla, sino para sostenerse. Porque en toda la eternidad, en toda la historia cósmica, esto nunca había ocurrido. Dios estaba intentando hablar y no podía. La voz que ordena galaxias quedó atrapada, suspendida, y los ángeles no sabían qué hacer. Debían preguntar qué ocurría, darle espacio, investigar si había un ataque. Finalmente Miguel habló. Su voz fue apenas un susurro. Señor mío, estás... No terminó la frase porque Dios levantó una mano. El gesto que significa espera, necesito un momento. 7 segundos. Eso fue lo que la sala del trono permaneció en silencio. Y en el cielo 7 segundos son una eternidad. Cada ángel contuvo el aliento. Cada ser de luz quedó inmóvil porque estaban presenciando algo imposible. Dios, el Dios que habló y las estrellas se encendieron, estaba sin palabras. Y cuando por fin habló, su voz era diferente. Más baja, no más débil,
más cuidadosa como si estuviera sosteniendo algo frágil. Dijo 2 palabras, lo hicieron. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Hicieron qué, Señor? Y la respuesta de Dios es la que necesito que escuches, porque es la respuesta a cada pregunta que has estado haciendo. Él dijo, lo hicieron sin mí. Crearon una fortaleza que yo no les di. Forjaron poder en un horno que yo no construí. Se volvieron inamovibles cuando yo los dejé movibles. Descubrieron algo de mi naturaleza que ni siquiera yo sabía que podía descubrirse. Ahora necesitas entender algo sobre la voz de Dios porque esto no se trata solo de sonido. En el principio en Génesis, capítulo 1, Dios habló y la luz apareció. No creó la luz y luego la nombró. La habló a la existencia. Su voz es la fuerza creativa original. El Salmo 29 dice, la voz del Señor quiebra los cedros del Líbano. La voz del Señor sacude el desierto. La voz del Señor lanza relámpagos. Juan 1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Su voz no está separada de su poder. Su voz es su poder. Cuando Dios habla a la creación, no solo escucha, obedece de inmediato y por completo. Cuando dijo, sea la luz no dudó. No cuestionó, simplemente fue. Cuando le dijo al mar, hasta aquí y no más allá, las olas no probaron el límite, se detuvieron. Cuando susurró vida en los pulmones de Adán, el barro muerto se convirtió en un alma viviente, en el mismo aliento. Su voz ha partido mares, derribado muros, resucitado muertos, llamado a profetas fuera de su escondite. Su voz es tan poderosa que Hebreos dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se veía. Su voz crea realidad de la nada, materia del vacío, existencia de la ausencia. Y en toda la historia cósmica, en toda la eternidad, en cada momento, desde antes de que el tiempo comenzara hasta este mismo segundo, su voz jamás ha fallado. Ni una sola vez. No cuando Satanás se rebeló y cayó 1/3 de los ángeles. No cuando la humanidad eligió el fruto prohibido. No cuando el diluvio cubrió la tierra. No cuando su propio hijo colgó de una cruz. Incluso en los momentos más oscuros, la voz de Dios se mantuvo firme, autoritaria, absoluta. Hasta tu momento. Hasta que te vio hacer lo que hiciste, hasta que fue testigo de tu actitud en acción. Déjame mostrarte lo que ocurrió después. Después de que Dios dijera, lo hicieron sin mí. La sala del trono quedó en silencio. Nadie sabía cómo responder. Miguel finalmente rompió el silencio. Dijo, Señor mío, debo recuperar el registro, es decir, debo reproducir las imágenes para examinarlas. Y Dios asintió lentamente una sola vez. Así que Miguel, general de los ejércitos del cielo, guerrero de la eternidad, reprodujo tu momento, el instante exacto en el que tu actitud dejó a Dios sin palabras. Y lo observaron. Todo el cielo lo observó. Dios inclinado hacia adelante en su trono. Miguel firme en posición de atención. Gabriel tomando notas. Los 24 ancianos inmóviles. Los serafines en silencio. Te vieron en ese momento, solo, roto, sin nada más. Y vieron lo que tú no podías ver desde tu posición. Vieron el instante en que tu columna se tensó, el momento en que tu mandíbula se cerró, el segundo en que tus hombros se negaron a caer. Y cuando terminó la grabación, Dios no dijo nada. Solo hizo un gesto nuevamente. Miguel la reprodujo otra vez. El mismo momento, el mismo ángulo. Y una vez más, Dios observó en silencio. Luego dijo, desde otra perspectiva. Miguel cambió el punto de vista. Lo mostró desde arriba, desde un costado, desde dentro de tu mente. Y cada vez Dios veía algo nuevo. Cada vez sus ojos se entrecerraban no con ira, sino con concentración, como si estuviera estudiando un rompecabezas que no lograba resolver del todo. Después de la 4ª repetición, Miguel habló con cuidado. Señor mío, no lo entiendo. ¿Qué estás buscando? Y la respuesta de Dios dejó a todos los ángeles paralizados. Dijo, estoy tratando de entender cómo hicieron algo que yo nunca les enseñé. Ahora bien, aquí es donde la mayoría cree saber cómo termina esta historia. Has escuchado relatos así antes. El siervo fiel que supera la prueba. El hijo obediente que hace sentir orgulloso al padre. Estás pensando que este es uno de esos momentos en los que Dios te mira y dice,
Bien hecho, buen y fiel siervo. Piensas que Dios hizo una pausa porque estaba a punto de felicitarte, de alabarte, de decirte lo orgulloso que está de ti. Y tiene sentido, ¿no? Porque ese es el patrón que vemos en las Escrituras. Abraham. Dios le dijo que sacrificara a Isaac. Abraham levantó el cuchillo. Dios lo detuvo en el último segundo y dijo, ahora sé que temes a Dios porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Prueba superada, bendición liberada. Ese es el patrón. O Job. Satanás dijo que Job solo servía a Dios porque Dios lo había bendecido. Quita las bendiciones, dijo Satanás, y Job te maldecirá. Dios permitió la prueba. Job perdió toda su riqueza, sus hijos, su salud. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job dijo, aunque él me mate, en él confiaré. Y al final del libro, Dios restauró todo lo que Job había perdido y el doble. Prueba superada, recompensa otorgada. Ese es el patrón. O David, un pastor enfrentándose a un gigante. Todos decían que era demasiado joven, demasiado pequeño, demasiado inexperto. Pero David dijo, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Tomó 5 piedras, usó una, y el gigante cayó. Israel celebró. El rey Saúl se fijó en él. Ese es el patrón. La fidelidad en la prueba pequeña conduce a la promoción en la gran asignación. Eso es lo que estás esperando ahora, ¿verdad? ¿Estás esperando que te diga que Dios rebobinó tu momento 7 veces porque quería mostrárselo a los ángeles? Exhibirlo, usarte como ejemplo de lo que es la fidelidad. Esperas el bien hecho, el estoy orgulloso de ti, el ahora mira lo que voy a hacer en tu vida porque superaste la prueba. Piensas que Dios se quedó sin palabras porque estaba impresionado, asombrado y conmovido por tu devoción. Piensas que esos 7 segundos de silencio fueron Dios preparándose para honrarte. Piensas que las 7 repeticiones fueron para presumir tu fe ante el ejército celestial. Piensas que este es tu momento, Abraham, tu vindicación como Job, tu promoción como David. Pero no lo es. Dios no dijo, estoy orgulloso de ti. No dijo, bien hecho. No dijo, ahora mira cómo voy a bendecirte. Después de la 7ª repetición, Dios hizo algo que jamás había hecho en toda la historia registrada de las Escrituras. Se volvió hacia Miguel y dijo, necesito que me expliques esto. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Señor mío, ¿quieres que yo lo explique? Y Dios respondió, sí, porque he estado observando esto 7 veces, y aún no entiendo cómo un ser humano sin poder divino, sin fuerza angelical, sin intervención sobrenatural, sostuvo una postura que debería ser física, espiritual y emocionalmente imposible. Este no es un momento de bien hecho, es un momento de ¿cómo lo hiciste? Dios no estaba rebobinando las imágenes para exhibirlas. Las estaba rebobinando para estudiarlas. Las estaba analizando, examinando, tratando de comprender cómo lograste algo que ni siquiera la omnisciencia había previsto. Déjame mostrarte el patrón. Génesis 32. Jacob está solo en la noche. Aparece un hombre y lucha con él hasta el amanecer. El texto dice que lucharon toda la noche. Y aquí está el versículo clave, el versículo 26. Cuando el hombre vio que no podía vencer a Jacob, tocó la articulación de su cadera y se la descoyuntó. Pero Jacob no lo soltó. Y esta es la parte que la mayoría pasa por alto. El hombre dijo, déjame ir porque ya amanece. Déjame ir. Un ser divino, porque más adelante descubrimos que era Dios en forma humana, le pidió permiso a un humano para irse. ¿Por qué el Todopoderoso necesitaría pedir permiso? Porque Jacob había encontrado un punto de apoyo. Se aferró a algo y se negó a soltarlo. Y esa negativa creó una posición en la que incluso Dios tuvo que reconocer, no puedo romper este agarre sin destruir aquello con lo que estoy luchando. ¿Y qué hizo Dios? No lo forzó, no lo dominó, lo bendijo. Allí mismo lo renombró, lo llamó Israel, el que lucha con Dios y prevalece. No porque Jacob fuera más fuerte que Dios, sino porque Jacob descubrió un tipo de agarre que incluso el poder divino respeta. Eso es lo que hizo tu actitud elegido. Te aferraste a la verdad. Te aferraste a tu identidad en Dios. Te aferraste a la promesa de que fuiste creado para algo más que el pozo en el que estabas. Y te negaste a soltar. Incluso cuando Dios parecía ausente, incluso cuando el cielo guardaba silencio, incluso cuando todas las circunstancias decían, suelta, rinde, aléjate,
tú te mantuviste firme. Y al igual que con Jacob, Dios no podía romper tu agarre sin romperte a ti, y Él se niega a destruir lo que creó. Así que, en lugar de imponerse, te bendijo. En lugar de forzarte a soltar, te renombró. En lugar de terminar la lucha por la fuerza, honró la fortaleza de tu agarre. Por eso se quedó sin palabras. No porque estuviera orgulloso, sino porque estaba aprendiendo. Hay un tipo de fortaleza que no puede ser otorgada. Solo puede ser forjada, y tú la forjaste en un horno que Dios no construyó. La creaste en un desierto que Dios no diseñó. La desarrollaste a través de un dolor que Dios no escribió. Y cuando vio el producto final, cuando te vio allí de pie, con esa actitud, con esa postura inamovible, con esa negativa, a quebrarte tuvo que detenerse y estudiarlo. Porque acababas de enseñarle a Dios algo sobre su propia creación que no comprendía del todo antes. Revelaste una capacidad en la humanidad que ni siquiera el Creador sabía que había depositado en ti. Demostraste un nivel de fortaleza que existe en el espacio entre el poder divino y la debilidad humana. Y ese espacio, ahí es donde ocurren los milagros. Ahí es donde lo imposible se vuelve posible. Ahí es donde los humanos hacen cosas que hacen que el cielo tome notas. Pero aquí viene lo que te va a volar la mente. Mientras Dios te estudiaba desde el trono Miguel, te estudiaba desde otro ángulo, el ángulo de un guerrero, un ángulo táctico. Y lo que Miguel vio en tu postura, lo que observó en la forma en que luchaste sin armas, mantuviste terreno sin refuerzos y permaneciste firme sin cimientos. Ese análisis está a punto de cambiar todo lo que creías saber sobre la guerra espiritual. Porque Miguel ha combatido demonios durante milenios, ha liderado ejércitos en batallas cósmicas, ha sido entrenado en cada estrategia de combate que el cielo ha desarrollado. Pero cuando observó tu grabación, cuando analizó tu movimiento, cuadro por cuadro descubrió algo que no está en ningún manual de combate angelical, algo que solo un humano puede hacer, algo que requiere exactamente el tipo de debilidad que pensabas que era tu mayor defecto. Y lo ha estado documentando, escribiéndolo, creando protocolos, porque el cielo acaba de darse cuenta de que los escogidos en la tierra tienen acceso a un arma que los ángeles no tienen. Y esa arma es tu actitud. Déjame contarte sobre Miguel. No la versión de escuela dominical, sino la real. Miguel el arcángel, comandante en jefe de los ejércitos del cielo. El guerrero que se enfrentó a Lucifer cuando un tercio de los ángeles se rebeló. El general que ha estado librando guerras cósmicas desde antes de que la humanidad fuera creada. Su currículum no se mide en años, se mide en eones, en eras, en batallas que romperían la comprensión humana. Ha luchado contra demonios con nombres imposibles de pronunciar, contra principados que gobiernan naciones enteras, contra potestades que operan en dimensiones que no puedes ver, y nunca ha perdido. Ni una sola vez. Su espada forjada en el horno del cielo jamás se ha roto. Su escudo que lleva la insignia del Altísimo nunca ha sido traspasado. Sus estrategias son estudiadas por todos los ángeles en entrenamiento. Sus tácticas están archivadas en la sala de guerra del cielo. Pero esto es lo que necesitas entender sobre la fuerza de Miguel. Él lucha con recursos ilimitados. Cuando entra en batalla, tiene respaldo legiones de ángeles bajo su mando. Cuando necesita poder, lo obtiene de la fuente, una conexión directa con la energía divina. Cuando necesita información, el sistema de vigilancia del cielo le da conciencia total del campo de batalla. Sabe dónde está posicionado cada demonio, cada trampa, cada emboscada. Lucha siempre desde una posición de ventaja, y precisamente por eso tu movimiento lo confundió. Porque tú no tenías nada de eso, 0 recursos, sin respaldo angelical, sin una descarga de poder divino, sin información del campo de batalla, sin ventaja alguna. Y aún así, no caíste. Miguel revisó tu grabación y empezó a analizarla como analiza cada escenario de combate fotograma por fotograma, momento por momento, buscando los elementos tácticos, la estrategia, la técnica. Y esto fue lo que vio. Fotograma 1, tu posición. Estabas de pie. Y necesito que imagines esto conmigo en un lugar que recuerdes. Tal vez era tu dormitorio a las 3 de la madrugada. Tal vez era tu coche en un aparcamiento vacío. Tal vez era el baño del trabajo con la puerta cerrada con llave. Donde quiera que fuera, estaba solo. Completamente solo. Y Miguel tomó nota de eso, sin refuerzos, sin sistema de apoyo,
El teléfono en silencio, amigos ausentes. Incluso Dios se sentía lejano. Estabas aislado. Fotograma 12, tu postura. Y aquí es donde Miguel empezó a tomar notas detalladas. Tu distribución del peso era completamente incorrecta. Cualquier instructor de combate lo vería de inmediato. No estabas equilibrado. El peso estaba demasiado cargado hacia un lado. Las rodillas temblando. El centro de gravedad inestable. En el combate cuerpo a cuerpo, esa postura significa que estás a punto de caer. En la guerra espiritual significa que estás a punto de quebrarte. Miguel escribió en sus notas: el sujeto se encuentra en posición de precolapso. Fotograma 23, tu inventario de armas. Y este es el fotograma que Miguel reprodujo 6 veces porque no podía creer lo que estaba viendo. No tenías nada, ninguna escritura memorizada, la mente demasiado caótica para recordar versículos, ninguna música de adoración sonando, ni siquiera tenías fuerzas para darle al play, ningún lenguaje de oración fluyendo. Las palabras se habían ido, ninguna disciplina espiritual activada. Estabas demasiado agotado para intentarlo. Anotación de Miguel: 0 activos tácticos. Derrota inminente. Pero entonces, fotograma 47. Y este es el fotograma que hizo que Miguel dejara de respirar. Tu columna vertebral. No se enderezó, no se levantó, se bloqueó. No con fuerza, sino con negativa. Y hay una diferencia. La fuerza es cuando tienes poder y lo usas. La negativa es cuando no te queda nada y aún así no te mueves. Tu columna se bloqueó en una posición que decía: no me importa cómo se vea esto, no me importa cómo se sienta, no voy a abandonar esta posición. Y Miguel Guerrero, del cielo veterano de batallas cósmicas, nunca había visto algo así. Había visto ángeles luchar con poder. Había visto humanos luchar con fe. Pero nunca había visto a alguien luchar con una negativa pura, sin adulterar, cuando ya no quedaba absolutamente nada. Escribió: el sujeto mantiene una postura imposible sin medios visibles de apoyo. La postura debería colapsar bajo su propio peso, pero no lo hace. Fotograma 61, tus manos. Y este detalle fue lo que hizo que Miguel apretara su espada con más fuerza. No para desenvainarla, sino para estabilizarse. Porque tus manos no estaban cerradas en puños. No estaban levantadas en defensa. Estaban abiertas con las palmas hacia arriba vacías. Como si le estuvieras diciendo al universo: mira, no tengo nada, ni armas, ni trucos, ni plan alternativo. Esto es todo lo que tengo, y no es suficiente. Pero sigo aquí. Miguel había entrenado ángeles durante milenios. Y la primera regla del combate es no entrar nunca en una batalla sin un arma. Pero tú rompiste esa regla. Entraste en la lucha con las manos vacías. Y de alguna manera imposible seguías de pie. La última anotación de Miguel en ese fotograma fue: el sujeto ha convertido su propio vacío en un arma. Estrategia desconocida, origen desconocido, eficacia absoluta. Ahora, llegado a este punto, probablemente estás pensando: Miguel está analizando esto para añadirlo al entrenamiento de combate angelical. Estás pensando que va a enseñar a otros ángeles a hacer lo que tú hiciste. Estás esperando que los guerreros del cielo aprendan tu técnica. Y tiene sentido pensar eso, porque eso es exactamente lo que ocurrió con otras innovaciones humanas. Cuando Daniel oraba 3 veces al día a pesar del decreto, los ángeles tomaron nota de la disciplina en la oración. Cuando Esther ayunó 3 días antes de acercarse al rey, el cielo documentó el poder de la consagración. Cuando David escribió salmos en la cueva, la adoración se convirtió en un arma del arsenal espiritual. Los humanos descubren algo que funciona, y el cielo lo añade al manual de entrenamiento. Ese ha sido el patrón. Así que estás pensando: Miguel va a enseñar esto a los ángeles, la postura imposible, la estrategia de manos vacías, el protocolo de la negativa. Pero eso no es lo que ocurrió. Miguel cerró su cuaderno. Caminó de regreso al trono de Dios y dijo algo que dejó en shock a todos los ángeles que estaban cerca. Dijo: mi Señor, no puedo enseñar esto. Dios lo miró. ¿Por qué no? Y la respuesta de Miguel es lo que necesitas escuchar. Dijo: porque los ángeles no son lo suficientemente débiles. Esta técnica, esta postura imposible que sostuvo esta victoria con las manos vacías que logró, requiere debilidad. Requiere no tener nada. Requiere estar en el absoluto final de uno mismo. Y los ángeles nunca llegan ahí. Fuimos creados con poder.
Operamos desde la fuerza. Tenemos acceso a recursos que nunca se agotan. No podemos enseñar algo que solo funciona cuando no te queda nada. Dios se recostó en su trono. Entonces, ¿qué estás diciendo, Miguel? Se giró y miró la grabación una vez más, tu columna bloqueada, tus manos vacías, tu postura imposible. Y dijo, estoy diciendo que necesitamos enseñárselo a ellos, a los escogidos, porque son los únicos que pueden acceder a esta arma, ya que son los únicos lo suficientemente débiles para empuñarla. Déjame mostrarte el patrón en la Escritura. Job capítulo 2. Job lo ha perdido todo, su riqueza, sus hijos, su salud. Está sentado sobre ceniza, rascándose las llagas con un trozo de cerámica rota, y su esposa lo mira y le dice, «Todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». En otras palabras, no te queda nada. ¿Por qué sigues luchando? Y esta es la respuesta de Job en el versículo 10. Aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos también la adversidad. Job no estaba luchando con un arma. Estaba luchando con la aceptación de su posición. No tenía nada con qué defenderse excepto su negativa a maldecir. Eso era todo. Esa era su única arma, su vacío, su debilidad, su absoluta falta de recursos. Y el patrón se repite. Moisés guiando a Israel con solo un bastón. David enfrentándose a Goliat con solo una honda. Gedeón derrotando a miles con apenas 300 hombres. Sansón venciendo a todo un ejército con una simple quijada de burro. Una y otra vez, Dios elige guerreros con armas inadecuadas. ¿Por qué? Porque las armas adecuadas no requieren fe. Las armas adecuadas hacen que todo gire en torno a tu poder, pero las armas inadecuadas te obligan a descubrir algo más profundo, algo que solo se activa cuando ya no te queda nada. Tu actitud es el arma más inadecuada que existe. No es una espada, no es un escudo, ni siquiera es una estrategia. Es simplemente esta negativa terca, imposible, absolutamente irrompible a rendirse. Y esa negativa, esa actitud es más poderosa que cualquier cosa en el arsenal del cielo, porque accede a algo a lo que los ángeles no pueden entrar, el espacio entre la debilidad humana y la fuerza divina, el lugar donde ocurren los milagros. Pero necesito abordar algo, porque algunos de vosotros estáis pensando, espera, ¿y si mi actitud no es desafío divino? ¿Y si es solo ira? ¿Y si no estoy defendiendo la verdad, sino que simplemente soy terco porque estoy herido? Es una pregunta justa. Y aquí está la forma de saber la diferencia. El desafío divino defiende la verdad. El orgullo rebelde defiende el ego. Pregúntate, ¿qué estoy protegiendo? Cuando te mantienes firme, ¿qué te niegas a soltar? Si estás defendiendo tu necesidad de tener razón, tu deseo de ganar o la exigencia de validación de tu ego, eso es rebelión. Pero si estás defendiendo una verdad que sabes que es verdad, una identidad que Dios te dio, o promesas que la Escritura confirmó, eso es desafío divino. Aquí está la prueba. La rebelión se vuelve más ruidosa cuando es cuestionada. El desafío divino se vuelve más silencioso. La rebelión necesita un público. El desafío divino trabaja en la oscuridad. La rebelión exige reconocimiento. El desafío divino no le importa a quién esté mirando. Así que si tu actitud te está haciendo más ruidoso, más agresivo o más hambriento de atención, revisa tu fundamento. Pero si tu actitud te está haciendo más silencioso, más firme, más anclado y menos preocupado por si alguien lo ve, esa es la firma del cielo. Y aquí está lo que Miguel descubrió, tu actitud tiene la firma del cielo por todas partes. Porque no luchaste por reconocimiento, luchaste en secreto, no defendiste tu ego, defendiste tu identidad en Dios. No necesitabas un público, solo necesitabas no romperte. Y eso fue lo que hizo que Miguel escribiera en su informe final. El sujeto ha convertido la debilidad en un arma en un grado previamente desconocido. Se recomienda documentación inmediata y transmisión a todos los escogidos actualmente en combate. El cielo no te está estudiando para aprender por sí mismo. Te está estudiando para enseñarte lo que ya hiciste para que puedas hacerlo de forma consciente, para que puedas desplegarlo estratégicamente, para que puedas convertirlo en un arma de manera intencional y no accidental, porque Miguel acaba de terminar de escribir el manual. El título, El arsenal de la actitud, protocolos de combate para guerras sin recursos.
y estás a punto de tener acceso a él. Esto es lo que el cielo está documentando ahora mismo, 3 protocolos basados en lo que hiciste. Primer protocolo, la postura inamovible. ¿Cómo mantener tu posición cuando no tienes apoyo externo? ¿Cuándo se despliega cuando te sientes más solo? ¿Por qué funciona? Porque fuerza la intervención divina. Dios no puede resistirse a alguien que se niega a moverse. Segundo protocolo, la estrategia de las manos vacías. Luchar sin armas. ¿Por qué es poderosa? Porque no se puede desarmar a quien no tiene armas. Tercer protocolo, el ancla de la actitud. Usar lo que llaman tu personalidad difícil como tu firma divina. No cambiar quién eres, sino asumir plenamente quién siempre has sido. No son metáforas, son protocolos reales de combate que el cielo está enseñando basándose en ti. Ahora así es como lo usas. 3 pasos. Paso 1, identifica dónde has estado pidiendo perdón por tu fortaleza. Cuando alguien dice, eres demasiado intenso, la vieja respuesta era, perdón, bajaré el tono. La nueva respuesta es, esta intensidad me ha mantenido en pie. No voy a disculparme por ella. Paso 2, traduce sus críticas en tu firma divina. Cuando dicen terco, tú escuchas inamovible en la verdad. Cuando dicen difícil, tú escuchas selectivamente comprometido. Cuando dicen demasiado, tú escuchas sin diluir. Paso 3, despliega tu postura inestable estratégicamente. Cuando te sientas más desequilibrado, es cuando eres más peligroso. No esperes a estar estable para luchar. Lucha desde el temblor. En 2 de Corintios 12, Pablo escribe, «Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa palabra debilidad en griego es asteneia. Significa falta de fuerza, no un fallo moral. Pablo no está diciendo que el poder de Dios funciona a pesar de la debilidad. Está diciendo que se perfecciona a través de la debilidad. Tu actitud no es poder a pesar de ser difícil. Es poder porque es difícil. La dificultad es el poder. Así que esto es lo que sucede ahora. Vamos a sellarlo, no a pedirlo, sino a activarlo porque Dios ya lo decidió. Miguel ya lo documentó y el cielo ya lo archivó. Lo único que falta es que tú lo aceptes. Y la aceptación no ocurre en la mente, ocurre en el espíritu. En tu mente ahora mismo, imagínate, colocando tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo. No lo hagas físicamente si estás conduciendo o no puedes. Solo visualízalo. Esto es una comisión. Lo que vamos a hacer va a marcarte. Padre Dios, estamos ahora mismo en tu sala del trono, donde Miguel sigue observando, donde las imágenes siguen reproduciéndose. No venimos a pedir permiso, venimos a aceptar lo que ya nos diste. Reconocemos los momentos que tú viste el baño a las 2 de la madrugada, el coche en el aparcamiento, el suelo del dormitorio, cuando ya no podían orar pero tampoco maldecir. Tú lo viste todo, lo documentaste, te quedaste en silencio. Honramos que lo notaste. Sello el protocolo de la pausa divina, la revelación de que tu silencio era asombro, no decepción. Lo sello en su identidad. Sello la postura inamovible, la ventaja táctica de mantener la posición sin apoyo externo. La sello en su estrategia. Sello la victoria de las manos vacías, el poder de luchar sin armas. La sello en su método. Sello el ancla de la actitud, la verdad de que lo que los humanos llaman difícil, el cielo lo llama firma divina. Lo sello en su espíritu. Ate toda voz que los llamó demasiado. Ate a cada crítico que dijo, baja el tono. Ato toda asignación demoníaca que intentó hacerles pedir perdón por la fortaleza que tú forjaste. Esta actitud queda sellada. Esta identidad queda documentada. Esta frecuencia queda activada. En las próximas 72 horas alguien desafiará esta actitud. Y esta vez escogido no te disculparás. Te mantendrás inamovible y sentirán lo que Dios sintió. Guardarán silencio. En 7 días enfrentarás una situación diseñada para quebrarte y desplegarás la postura inestable. Lucharás desde el temblor y el infierno. Descubrirá lo que el cielo ya sabe, eres irrompible por diseño. Escogido. ¿Aceptas esta comisión? ¿Aceptas que tu actitud dejó a Dios en silencio y a Miguel asombrado? ¿Aceptas que el cielo está aprendiendo de ti? ¿Aceptas el ancla de la actitud como tu firma divina? Si es así, dilo ahora mismo en tu mente. Di que sí. Bien. El cielo lo ha escuchado. Miguel lo ha escrito.
Considérate activado. Quedas despedido, no liberado para volver atrás, sino comisionado para avanzar con la postura que el cielo está estudiando, con la actitud que hizo pausar a Dios con el arma que los ángeles no pueden usar. Ve inamovible en el nombre de Jesús.